gracias por la invitación y hablemos de un tema que es importante y no importa el nivel de atención en el lugar donde estemos, el paciente quemado es algo que ocurre y en Latinoamérica y especialmente en mi país llega una época donde aumenta la cantidad de quemados, que es el final del año, la época de Navidad y de fiestas donde ocurren muchos accidentes con, no solamente con pólvora, fuegos pirotécnicos, sino también con líquidos calientes. Espero presentarles en este periodo de tiempo algo de la epidemiología, la fisiopatología, las características clínicas y el tratamiento del paciente con quemaduras mayores. Entonces arranquemos con la epidemiología. La OMS estima que aproximadamente cada año unas 150.000 personas pueden verse afectadas por quemaduras y la mayoría de las quemaduras mayores van a ser en países de bajo ingreso. En datos de 2010, unas 560.000 consultas a urgencias por quemados en los Estados Unidos, y como son los lugares donde se tiene y se hace epidemiología, nos damos cuenta que los más afectados son hombres en las tercera, cuarta y quinta década de la vida. Generalmente ocurren hombres, un 67%, dentro del domicilio son la mayoría de las quemaduras, un 74%, el 95% son accidentales y la mortalidad en general de las quemaduras se estima que sea entre el 3,1 y el 5,6%. Así que son incidentes que dejan bastante morbilidad porque pueden generar lesiones a largo plazo, no solamente desde el punto de vista estético, sino funcional, y la mortalidad no es muy alta, pero también ocurre como consecuencia de quemaduras mayores. Desde la fisiopatología, las quemaduras son bastante interesantes y depende de la gente con el que se produzcan las lesiones, que pueden ser quemaduras eléctricas, pueden ser quemaduras químicas o quemaduras por radiación. Las quemaduras térmicas quizás sean las más comunes, pero también existe una gran cantidad de lesiones por quemaduras en otros aspectos importantes, por ejemplo, en la manipulación eléctrica o como consecuencia de la caída de un rayo, mientras que las de radiación no son comunes tampoco, pero pueden ocurrir como consecuencia de lo que hemos encontrado, accidentes en plantas de energía nuclear y otras que tienen características bastante diferentes, y las químicas pues evidentemente son motivo de discusión aparte. Las lesiones químicas se pueden dar por ácidos fuertes o bases fuertes. Básicamente ocurren mucho como consecuencia de eventos y accidentes industriales, pero yo les quiero contar que en nuestro medio, en nuestro país, hubo una ola desatada de violencia de género, donde ocurría con muchas frecuencias, muchas mujeres eran atacadas con alguna sustancia química, especialmente se la rociaba sobre su rostro, sobre su cara. Y eso genera una política en Colombia que les quiero compartir, y es que es de obligatoria formación que los médicos en ejercicio, los paramédicos y los profesionales de salud tomen un curso de atención a víctimas de accidentes químicos, precisamente motivado por estos ataques a algunas personas con sustancias químicas con el propósito pues de generar efectos a largo plazo sobre su estética. Entonces, créanme que la verdad es que muy desafortunadamente hemos tenido una buena experiencia de pacientes que es algo de lo que uno no se tiene que sentir orgulloso, y la verdad es que me avergüenzo, pero quiero contarles que esa es una de nuestras realidades. Les quiero contar que la piel es bastante compleja y que tiene bastantes capas, pero que para efectos prácticos y de las quemaduras y de la posibilidad de cicatrices, la recordamos como la epidermis, que a su vez tiene una serie de capas y estratos bien diferenciados, y que generalmente cuando las quemaduras son epidérmicas y con compromiso epidérmico no suelen dejar cicatrices y sus efectos son menores, mientras que las lesiones de la dermis ya suelen tener un compromiso más importante, y las que ya llegan al tejido celular subcutáneo definitivamente se consideran catastróficas, con unas consecuencias muy importantes desde el punto de vista funcional y también estético. Entonces, cuando tenemos una quemadura, podemos tener varias características importantes, y acá hacemos manifestación de unas de las quemaduras superficiales. Suelen comportarse generalmente como quemaduras epidérmicas y generalmente con un leve compromiso subepidérmico, generando una gran cantidad de permeabilidad capilar, con lo que se van a generar las conocidas flictenas, pero en general sin mucho compromiso o sin compromiso mayor, aunque cuando el porcentaje de superficie corporal quemada mayor del 15% ocurre, pues ya hay que estar preocupados. Pero cuando una quemadura es de
espesor total, el compromiso se va a ver no solamente en el tejido celular subcutáneo, sino más al fondo, y las consecuencias van a ser mucho mayores. Y mientras más profunda y más extensa sea la superficie corporal quemada, mayor riesgo de complicaciones. Así, se han descrito unas áreas de Jackson que nos permiten entender bastante bien cómo funcionan las quemaduras. Generalmente suele haber un centro necrótico, una necrosis de coagulación y un par de áreas de estasis e hiperemia que van a ser áreas de transición que podrían mejorar o que podrían también necrosarse en virtud del manejo que le hagamos. Y básicamente las quemaduras van a generar unas lesiones celulares muy importantes, donde van a haber lesiones y disrupción de las bombas de sodio, va a haber un efluido muy importante de sodio y agua a, y una, evidentemente, de líquido de un espacio hacia el otro, teniendo una fuga capilar enorme que va a generar un estado de choque, va a salir una cantidad importantísima de potasio intracelular que puede generar en los pacientes una hipercalemia relativa y que es importante y que por eso tenemos que tener en consideración que podría generar incluso problemas de contractilidad miocárdica. Podemos aumentar la resistencia vascular periférica por algunos de los mediadores que se liberan, acidosis metabólica y un estado de hipermetabólico muy importante. Entonces son algunos de los efectos fisiológicos. Las quemaduras van a depender sin ninguna duda del tiempo de exposición a la gente que está generando el daño, la temperatura en este caso cuando se trata de calor y la fuente y las características que se hayan generado la piel, como características como factores de la fisiopatía muscular en términos de acción y de profundidad. Ayudas diagnósticas, aunque en términos generales. Entonces, ¿cuál es el mejor método para establecer la función superficie corporal? Hay muchos métodos, existen varios métodos que pueden ser útiles para ese propósito. Generalmente eso lo conocemos. Perdón, ahora sí. No sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Yo les estaba hablando o tratando de hablar de los métodos para establecer la superficie corporal quemada o las reglas para ese propósito. Me había quedado por acá. Les estaba diciendo que cuál es el mejor método para establecer la superficie corporal quemada. Entonces, eh, hay, hay varios métodos, hay muchos métodos que pueden ser útiles para ese propósito y quizás el más importante o el que más hemos utilizado, pues suele ser la regla de los 9, pero no es el único método. Hay una tabla también que se llama la tabla de Loney-Broder, que es una posibilidad muy importante y hay una que es el método de la palma de la mano, utilizar la palma de la mano para poder establecer las características. Entonces, básicamente, con estos métodos podemos tener algunas características importantes y es tratar de establecer con la mayor certeza posible, con la mayor certeza posible, cuánto de la superficie corporal está afectada. En los hospitales solemos utilizar programas que tienen nomogramas que también nos permiten lograr la determinación de estas características, de estas superficies corporales. Varias de estas están se pueden utilizar. La tabla de Loney-Broder termina siendo muy útil en los niños porque el establecimiento con algunas otras reglas predictivas es bastante difícil y se puede considerar. La regla de Loney-Broder básicamente le da un puntaje parecido como lo hacemos con la regla de los 9, pero con un valor que varía de acuerdo a otros aspectos importantes pues que tenemos que considerar. La regla de los 9 la conocemos bastante bien, tiene mucho tiempo y pues podemos decir que no nos preocupa mucho el conocerla porque históricamente la hemos utilizado toda la vida. Lo que pasa es que la gente
lo que puede hacer o lo que, que hace habitualmente es calcularlo como si nosotros nos quemáramos por porciones, como si uno se quemara todo el brazo, como si uno se quemara todo el tórax o toda la pierna, y básicamente las quemaduras generalmente son parchadas. Entonces, tengan eso en consideración, porque no solemos tener quemaduras del brazo completo, del tórax completo, de la cabeza completa. Las quemaduras son heterogéneas. Entonces, eh, tengan eso como presente. La de la palma de la mano, o prescindiendo de los dedos, equivale generalmente al 1% y también se ha utilizado con ese propósito para poder más o menos establecer la superficie corporal quemada. Entonces, hay varias cosas que tenemos. De esta presentación hubo un artículo bien interesante con 45 participantes de la comparación de los estudios para la estimación de la superficie corporal quemada. Y como les estoy mostrando en las imágenes, las quemaduras, y esto es solamente una representación para que algunas personas establecieran solamente con lo que ven ahí la posibilidad de las quemaduras, pues hubieron definitivamente grandes errores y se suele sobreestimar la superficie corporal quemada. Es decir, si vemos una niña, esa pequeña niña que está de espaldas, uno puede empezar a calcular que la espalda baja, los glúteos, parte de las piernas y uno de los bracitos está quemado y empezar a pensar en cuánto podría tener la superficie corporal quemada, utilizando la regla de las 9 modificada, la escala de Loney-Browder o la palma de las manitos. Y la otra es una persona, es un hombre que tiene toda una pierna que se alcanza a observar, o lo que acá se alcanza a observar, porque no sé si a la parte interna está quemada, un brazo, y parte del tórax y con diferencias importantes, lo que se ve como blanco, esperamos que sea más profundo. Entonces ahí está el problema grave, que es la determinación. Y básicamente esto fue lo que ocurrió cuando miraron los métodos, basados básicamente en la tabla de Loney-Browder comparada con el E-Burn, con el Mercer E-Burn, que son escalas, cuál era más amigable, cuál era más fácil acceso, cuál era más eficiente en términos de tiempo. Y evidentemente pues encontraron que habían diferencias sustanciales, pero que no es tan fácil la determinación cuando se hace a ojo, cuando se describe qué es lo que debería pasar. ¿Cómo se suele clasificar la gravedad de la quemadura? Entonces, básicamente, eso lo determina cada centro de quemados. A algunos les gusta primero, segundo y tercero, otros dicen primero, segundo superficial, segundo profundo, tercero, otros dicen primero, segundo, tercero y cuarto. Hay varias posibilidades. Entonces, básicamente se hace en términos de la dificultad y lo que sigue en adelante. Generalmente las quemaduras superficiales y de primer grado no suelen ser muy preocupantes y que son generalmente la consecuencia de lo que hacemos en vacaciones. Pero cuando arrancamos desde segundo grado superficial, cuando tienen flictenas, entonces ahí empezamos a mirar que los tiempos de recuperación y de cicatrización pueden pasar entre 2 y 3 semanas, cuando son profundas de 3 a 8 semanas, y cuando son quemaduras completas de tercer grado o de cuarto grado, cuando hay compromisos incluso de hueso y de músculo, pueden generar problemas graves de cobertura y van a terminar generando pues, lesión por muchísimo tiempo. Entonces, este es un aspecto más o menos a considerar. Y esa es la forma, las quemaduras se ven aproximadamente de esa manera. La quemadura de primer grado, pues evidentemente todos hemos sufrido alguna en nuestras vacaciones, las quemaduras de segundo grado también cuando hemos tratado de cocinar, pero ya las de segundo grado profundo, tercer y cuarto grado, pues sí, sí son quemaduras realmente no comunes y estar expuesto a eso realmente es algo catastrófico. No solamente desde el punto de vista estético como las que estamos viendo acá, sino desde el punto de vista vital, porque las posibilidades de infecciones, las posibilidades de cicatrices a largo plazo son muy importantes. Así que deberíamos determinar la zona anatómica, el mecanismo de la quemadura, la profundidad de la extensión para poder hacer una aproximación inicial interesante y poder entender que nuestros pacientes que deberían ir a centros de quemados, los que llamamos quemados mayores, son pacientes con quemaduras de segundo grado de más del 25% de la superficie corporal quemada entre los 10 y los 50 años. Y los pacientes que tengan esa misma característica mayor del 20%, que tengan menos de 10 o mayores de 50, o quemaduras de espesor total, o sea, tercer o cuarto grado de más del 10% de la superficie corporal quemada. Y que algunas de estas quemaduras involucren las manos, la cara, los pies o el perine, que tengan o que comprometan articulaciones mayores, que sean circunferenciales porque aumenta el riesgo de un síndrome compartimental, quemaduras eléctricas, quemaduras por inhalación, y que comprometa o que tenga una relación entre trauma y quemaduras,
y los pacientes que tienen alguna otra condición que los ponga en alto riesgo. Esos son los pacientes que deberíamos trasladar a una unidad de quemados. Entonces, como ya se los dije, estos pacientes que les acabo de leer son los que deberían ir referidos a una unidad de quemados. Uno debería saber cuál es la unidad de quemados más cercana y evidentemente reanimar a nuestros pacientes para ese propósito, utilizar las medidas para la reanimación adecuada y evidentemente iniciar el manejo juicioso y adecuado como debería ser. Después de que conocemos las características clínicas, arrancamos a ver algunos datos importantes de tratamiento. Hay un tratamiento y un enfoque prehospitalario, donde a nuestros profesionales prehospitalarios les tenemos que enseñar también un enfoque importante de cómo cubrir las heridas, de cómo más o menos estimar la superficie corporal quemada y de tratar al paciente al lugar apropiado. Y si es que no está en su jurisdicción una unidad de quemados, por lo menos la unidad que pueda proveer al paciente mejores posibilidades. ¿Qué se debería hacer en el servicio de urgencias? Y posteriormente que en la unidad de quemados. Utilizamos la revisión primaria con la técnica XABCD o ABCD. A mí la XABCD me encanta y es la que deberíamos utilizar. Eh, Evidentemente tratando de parar cualquier hemorragia si es que ocurriera, pero en quemados ese no suele ser habitualmente el problema. Y empezamos con ese enfoque desde el manejo de la vía aérea, que haya algún problema para la ventilación, la circulación, algo del déficit neurológico y la parte de la exposición. La revisión primaria, problemas que amenacen la vida y que vamos a solucionar, pero enfocado en el paciente quemado, vamos a limitar la fuente y evidentemente la quemadura, vamos a enfriar si fuera necesario, asegurar la vía aérea y tener en cuenta las quemaduras de la vía aérea, hablaré un poco al respecto, la reanimación con volumen, el manejo del dolor y el traslado a un centro adecuado. Y luego una revisión secundaria cefalocaudal detallada, la que puedo tener una mejor perspectiva de la superficie corporal quemada y el manejo que le voy a proveer. En cuanto a los otros tipos de quemaduras, las quemaduras directas o el uso de irritantes o tóxicos pueden ser algunas cosas que pueden ocurrir. No solamente me tengo que centrar en la posibilidad de manejar la lesión térmica como tal, sino también en que las personas que se sacan de los incendios pueden estar intoxicados por productos de la combustión que pueden generar efectos tóxicos graves. Hay que tenerlo en consideración. Y esto es uno de ellos. Esa imagen es una imagen de una vía aérea, una visión de una laringoscopia en una persona con una quemadura de la vía aérea y que tiene algunas consideraciones importantes que ya hablaremos de ellas. Si estamos hablando de pacientes con quemaduras de la vía aérea, vamos a encontrar varias características. Las series son muy cortas, hay los casos descritos, y la serie de Clark, que es la que más utilizamos para hablar de quemados, habla de una serie de manifestaciones, habla de disfonía, habla de exposición a estar en un recinto cerrado, a tener tos, esputo carbonáceo, disfonía, cialorrea, pero quizás el más importante de todas las manifestaciones es el estridor. Recuerden que cuando un paciente es recién sacado de un incendio, la saturación no es un asunto que me preocupe tanto porque el paciente puede estar con una intoxicación por monóxido, teniendo un aumento de la cantidad de carboximoglobina y con una saturación que aparentemente es muy buena, estando hipoxémico, porque evidentemente hay una mayor afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina y por esa razón hay que darles oxígeno suplementario a todos los que saquen de un incendio, hay que enseñarles a nuestros bomberos, hay que enseñarles a nuestros paramédicos, que eso no es dependiente del pulso oxímetro y que de hecho tendríamos que tener las unidades de bomberos coxímetros para poder determinar la cantidad o la saturación de hemoglobina unida a monóxido y administrarles oxígeno suplementario sin duda, que no se confíen de la pulsoximetría. Esto que les quiero mostrar es la forma de manejar la vía aérea y esto es un video donde un simulador quemado se utiliza un fibro. Miren la anatomía de una vía aérea quemada, los retos que ocurren y evidentemente para la intubación de un paciente quemado tiene que ser una secuencia de intubación impecable, una inducción adecuada, muy buena calidad en la relajación, porque evidentemente generando mayor estímulo y debe ser la persona más entrenada quien haga el primer intento. Un especialista en medicina de emergencias, un anestesiólogo o un intensivista, el que tengan a la mano. Ahí en particular es con un equipo de fibro de STORS para que conozcan y miren un poco de la anatomía y como de los retos anatómicos que pueden llegar a ocurrir y que también esa es una buena forma de mirar el compromiso que hay en la vía aérea, pero cuando es emergente pues no hay lío. Este es un entrenamiento en el mismo maniquí con un equipo de fibro flexible. Cuando uno tiene entrenamiento para lograr o hacer una fibro flexible
es más sencillo, pero en este caso, pues cuando es una vía aérea emergente, no se cuenta con esa facilidad. Entonces acá básicamente eh, vamos a intentar hacer este proceso. Ustedes saben que en una persona se hace a través o con una cánula de Williams, porque si no mordería o el pente tendría riesgo de morder la fibra. Entonces no es tan sencillo. Entramos, empezamos a evaluar las características y encontramos ahí la vía aérea. Cuando uno tiene la destreza, pues lo puede hacer un poco más fácil y se puede hacer una inspección inmediatamente también de la tráquea y de la vía aérea para poder tener algunas predicciones, aunque termina siendo más útil en la unidad de quemados a la hora de planificar una extubación, más o menos valorando el compromiso de la quemadura. Eso es otra de las posibilidades. Y la otra, pues evidentemente que les voy a mostrar es una videolaringoscopia para poder mostrarles algunos detalles importantes de lo que se puede esperar en la vía aérea de un paciente con una quemadura importante. Este es un CIMAC, que es una valva hiperangulada, que es bastante útil para ese propósito. Y vamos a ver en alta definición, pues qué se supone que es lo que puede llegar a pasar. Entonces, los pacientes pueden tener limitación en la apertura de la boca como consecuencia de quemaduras en la cara. Pueden tener una lengua muy edematosa. Van a tener con toda seguridad una epiglotis muy grande. Y acá, cuando hacemos videolaringoscopia, acá arrancamos, encontramos una lengua que está retraída, paladar muy carbonáceo, muy quemado, eh, y encontramos la ula que está quemada. Miren esa epiglotis, una epiglotis supremamente edematizada, que nos permite una visión poco bastante limitada. Entonces acá nos toca también tomar medidas y ser lo suficientemente hábiles. Si no se puede directamente con la hiperangulación de la valva, utilizar una guía buggy o un conductor de tipo Eshman podría ser una medida útil para lograr intubar un paciente que básicamente esa vía aérea se puede llegar a perder. Así que una de las cosas importantes, no tenemos tiempo de enseñar, este no es momento de academia, enseñarle a intubar o que lo haga el residente o que lo haga el estudiante. Esto lo tiene que hacer el que tiene más experiencia, porque con toda seguridad hay un solo intento y después la vía aérea se va a perder. Y evidentemente un dispositivo supraglótico no me va a funcionar y una crico probablemente tampoco sea la solución. Así que tengan en cuenta esos detalles con el manejo de la vía aérea. Tengan en consideración en los pacientes con quemaduras la toxicidad por gases, las intoxicaciones por monóxido y obviamente piensen también en los pacientes como una posible y eventual intoxicación por cianuro y ténganlo en consideración porque es una posibilidad importante que podría llegar a ocurrir. Hay que tener un alto índice de sospecha e iniciar y manejo si fuera necesario. La revisión secundaria hay que buscar lesiones asociadas, extensión de la quemadura y profundidad de la quemadura con detalle para poder tener estas cosas en consideración. Y además de lo que les hablé de la vía aérea, algunos aspectos importantes como la determinación de los niveles del carboximoglobina, una broncoscopia si fuera necesario, y la ventilación mecánica protectora, porque esos pacientes que se queman o se queman la vía aérea suelen hacer pues un SDRA bien establecido, una pacientes que van a ser muy difíciles de ventilar y donde tenemos que pensar en ventilar con algunos de los parámetros protectores para no empeorar las condiciones de nuestros pacientes. Siempre que hay una quemadura uno piensa en el compromiso local, pero es necesario el compromiso sistémico como consecuencia del choque. Hay que tener la determinación, hay que tener esa consideración lista. Entonces, ¿a quiénes debemos reanimar con volumen y cómo lo deberíamos hacer? Para las quemaduras mayores, quizás son los pacientes que pensamos y los pacientes que tienen quemaduras de segundo grado por encima del 15%, deberíamos en ellos utilizar una fórmula para quemados. Hay una gran cantidad de fórmulas de quemados. Pues la más popular y de la que más se ha hablado toda la vida es de la fórmula de Parkland, pero existe la fórmula de Brook modificado, está la fórmula de Galveston, está la fórmula de Monafo. Hay algunas que consideran el uso temprano de albúmina, pero básicamente la mayoría en adultos utiliza algunas cantidades del lactato de Ringer como solución óptima. Entonces, ¿cuál es la mejor fórmula para el tratamiento hídrico? Se han hecho muchas comparaciones y lo que queda claro es que cuando se utiliza Parkland, el problema no es la fórmula de Parkland, el problema es la fórmula en que calculamos la superficie corporal quemada. Y desde ese punto de vista, esto tiene muchas implicaciones. La que quizás es más importante es que cuando se utiliza la fórmula de Parkland y se sobreestima la superficie corporal quemada, los pacientes terminan recibiendo mucho más del volumen necesario, eso generando también una sobrereanimación con volumen que termina teniendo problemas graves, incluyendo el problema que les hablaba de ese pulmón de choque
y ese SRA de los pacientes quemados. Entonces, téngalo en consideración. Básicamente, las fórmulas que existen son la fórmula de Parkland, que es la que conocemos toda la vida, y que hay algunas consideraciones con los niños para utilizar algo de dextrosa tempranamente, en los adultos no. Y Parkland, la de toda la vida, son 4 cc por superficie corporal quemada por kilo. La mitad se pone para las primeras 8 horas desde el momento de la quemadura y el resto para las 16 horas siguientes. No es una guía, usted tiene que estar pensando en varias cosas, evaluándola y mirando la diuresis, mirando cómo son los aspectos, hay que individualizar los pacientes y se tiene que hacer un ajuste multimodal. Como esta no es la única fórmula, hay un estudio que se publicó en el Journal de Burns, donde se dieron a los pacientes en 4 grupos. Entonces, hubo un grupo cero donde se seleccionaron y se les dio la fórmula de Parkland. A otros pacientes en los otros subgrupos se les dieron 3 cc por kilo por superficie corporal quemada, a otros se le dio Brook modificado, a los otros se les utilizó una regla que se llama la regla del 10. La regla del 10 me parece bien interesante y se la enseño a mis estudiantes en prehospitalaria. La regla del 10 consiste en que calculo la superficie corporal quemada y la aproximo a la decena más cercana. Por ejemplo, un paciente con 53 lo aproximo a 50 y eso lo multiplico por 10, o sea que le voy a dar 500 por hora. Y si pesa más de 70, le voy a sumar 100 mililitros. Eso es todo. Así que, por ejemplo, un paciente con 87, lo aproximo a 90, 90 por 10, 900, 900 por hora, y si pesa más de 70, le sumo 100. Eso es todo. La fórmula de los 10 es la fórmula de Ilius-Navy, es una fórmula prehospitalaria muy útil y creo que es bastante fácil de calcular, pero en todo caso se necesita una destreza muy importante para calcular la superficie corporal quemada. Estos son los datos demográficos de los grupos y los resultados de cada uno de ellos, encontrando que la mortalidad podría ser mayor en los grupos en los que se les administraba más libertinamente volumen, con unos valores de PES que vale la pena revisar y evidentemente con valores que estadísticamente tienen valor, que son significativos. Entonces, estos fueron los valores: 2 mililitros, 3, 4, la regla de los 10. La infusión de 2 cc por kilo por superficie corporal quemada no se relacionó con complicaciones de sobrecarga ni con choque por hipovolemia entre las 48 horas y los 7 días. Así que esa fórmula que se llama URUC modificado, 2 mililitros por kilo por superficie corporal quemada, es la que hoy utilizamos en el hospital para reanimar pacientes. Vuelvo e insisto, eso no es una cosa que se haga de forma sistemática, porque también hay que tener en cuenta cómo se evalúa la superficie corporal quemada y utilizamos la regla de los 10 para los escenarios prehospitalarios. ¿Cuál es el mejor de los cristaloides? Yo creo que no les cabe duda y que muchos de los estudios se han hecho y se hicieron con lactato de Ringer y es la solución que seguimos utilizando. Y yo sé que me van a preguntar qué pasa con la hipercalemia, pero recientes estudios demuestran que el cambio en la calemia por lactato de Ringer no es realmente significativo. Entonces hay varios trabajos que demuestran que el lactato de Ringer es la solución más importante. ¿Cuándo consideramos el uso de albúmina? Entonces, en el Burn Resuscitation Practice en North America, hubo un trial que se llama el AURUP. El AURUP tenía 379 pacientes, de los cuales 253 recibieron albúmina y lactato de Ringer y 126 solo con lactato de Ringer. Es un estudio de cohortes prospectivo multicéntrico y encontraron que la mejor relación del aporte hídrico y gastrourinario, la albúmina fue utilizada en pacientes con quemaduras más extensas y profundas, se usó más en pacientes ancianos y ahí tuvo mejores resultados. Así que la albúmina se debería utilizar con cuidado. Vale mucho la pena pensarla no en las primeras 24, sino después de las primeras 24, cuando la fuga capilar pueda cesar un poco y quizás tenga una mejor indicación, pero faltan muchos estudios. La URUP dio unos resultados interesantes, pero faltan cositas para determinar. Así que ahí les dejo el trial para que lo tengan en consideración cuando consideramos de una forma bastante liberal el uso de albúmina. Entonces, ahí lo tenemos. Las consideraciones para el uso de la vitamina C. La vitamina C en las quemaduras termina siendo un agente antioxidante muy útil para poder disminuir el riesgo, o más bien para disminuir el estrés oxidativo. Hay algunos estudios que han demostrado que puede tener algún papel, pero básicamente no se tiene que iniciar desde el momento más temprano. Hay un par de resultados que se hicieron con grupos muy pequeños, utilizando ácido ascórbico y la evaluación en 96 horas en algunos de los aspectos que pues, se podrían evaluar, con algunos resultados que podrían tener algo promisorio. Eh, Básicamente, seguimos mirando algunos artículos importantes
y los resultados con ácido ascórbico y con antioxidantes pues no demostraron beneficio mayor en términos de cicatrización. Ahí están más o menos los datos en gasto urinario, los datos más o menos en algunos porcentajes y en algunos asuntos de requerimiento de vasoactivos y de reanimación, y pues parecería como si el ácido ascórbico tuviera algún beneficio. Eh, Siguen habiendo otros más que muestran el uso de vitamina C de ácido ascórbico, pero termina siendo más indicado no en la emergencia, sino en el paciente o en el manejo del paciente en la unidad de quemados. ¿Cuáles son las consideraciones al momento de establecer el manejo inicial de las heridas? El manejo de las heridas tiene algunos aspectos. En las quemaduras extensas, pensar en la posibilidad temprana de la debridación, apósitos estériles secos para hipotermia y secos es realmente un asunto importante. Las pequeñas quemaduras, pensar la posibilidad de AINES tópicos, que se puede considerar y no es una mala medida. Hay que, pues, como tenerlo presente. ¿Cuáles son las consideraciones en el momento de establecer el manejo inicial de las heridas adicionalmente? Pilas con el dolor, hay que darle manejo del dolor, pilas con las trombosis, esas otras enfermedades o las úlceras por presión adicionalmente en los pacientes quemados, los toxoides, importante, y antibióticos en los pacientes en los que tengamos evidencia de quemaduras. La pseudomonas aeruginosa quizás sea uno de los microorganismos que más preocupación nos genera. Escarotomía. ¿Cuáles son las indicaciones y qué se debería hacer? Básicamente está indicada en las quemaduras circunferenciales que puedan generar compromiso ventilatorio, lesiones constrictivas en el cuello, en extremidades que generen compromiso circulatorio. Hay que tener como esa consideración. La idea es disecar hasta lograr llegar a tejido vital para permitir, obviamente, una buena circulación en la extremidad comprometida y la parte ventilatoria se pueda restablecer sin ningún problema. Así luce una escarotomía de los pacientes que deberíamos considerar en quemaduras importantes y de esta manera. Y pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes de quemados.